Buenos días, mi nombre es Lisette. Estoy en el tercer cuatrimestre de Psicología de la licenciatura de Psicología. La materia es método clínico y, bueno, método clínico es un conjunto de técnicas. Su función es producir informaciones concretas que ayudan a revelar la existencia de algún sufrimiento. Es un diagnóstico en general. Realizando un protocolo del método clínico en base a la entrevista, la observación, evaluación e interpretación, pues nosotros realizamos lo que fue un caso. Bueno, vimos una terapia con algún paciente que nos quisiera ayudar, y en este caso, pues la mía fue de 17 años, con una mujer, y ella se acercó a mí para solicitarme la ayuda porque ella tenía un tema que pues no podía como dominarlo. En base a eso, yo platiqué con sus papás, precisamente porque es menor de edad, y llegamos a la conclusión de que yo la iba a apoyar y pues ella me iba a apoyar con este trabajo que nos dejaron. Ella desde muy pequeña fue rechazada por su mamá. Se parece mucho a su papá y creo que eso es lo que más le molestaba a su mamá. Siempre hizo como a un lado la parte de madre e hija. Para ella siempre fue su hermana y nada más. Entonces, cuando ella crece, como a los 4 o 5 años, su mamá la manda con su papá. Y su papá la deja con sus abuelitos. Sus abuelitos la consienten por ser pues, la más chiquita y la primera hija de su hijo. Y entonces ellos le compran ropa, la consienten demasiado. Su mamá va y le quita la ropa para ponérsela a su hermana y ponerle ropa que pues ya está desgastada. Son pequeñas acciones que a la niña la marcaron. Cuando la niña va creciendo, su mamá ya no la deja que se vaya con su papá porque según la está malcriando. Con el paso de los años, la niña pues siente mucho ese rechazo y ella considera que ya no quiere vivir con su mamá porque pues ella dice que su mamá le pegaba muy feo, hasta con el cable, con lo que fuera. La niña se le cayó un vaso y casi le rompía 2 en la cabeza, o sea, algo muy, muy triste. De ahí la niña se va a vivir con su papá porque su pareja de su mamá intenta, pues en cierto punto a lo mejor a la falta de la protección materna, ella decide irse con su papá debido a que cuando vino la ola del COVID, le dio a ella y a su hermana. Entonces mandan a esta chica a vivir con su padrastro y su padrastro tiende a tocarla, no de la manera que ella consideraba adecuada, y fue cuando ella se incomodó y se regresó a vivir con su papá. De ahí ella vio a su madrastra como una madre, y en toda la extensión de la palabra ella dice que su madre es su madrastra y para ella su papá es el protector, el que, digamos que ambos son sus mamás para ella, porque ella no ve como una figura paterna en él, sino ve como el amor de la mamá que no tuvo, pero viéndolo también de la parte de la madrastra, ella considera que ella es su mamá. Se le hicieron algunas pruebas proyectivas y en algunas ella refirió que para ella el tronco más fuerte, o sea, la cabeza de la familia, es su madrastra. Ella no ha querido crecer ni pensar como una niña de su edad, porque ella dice que de esa manera la van a dejar de querer. Como ella ya creció, ya va a tener responsabilidades, y para ella es como un conflicto el que su mamá, su madrastra en este caso, y su papá la rechacen. Si alguien la llega a rechazar o la llega a dejar en visto, por ejemplo, para ella es que ella algo hizo mal, y entonces ella se empieza a disculpar sin siquiera haber hecho ella nada.
simplemente porque ella siente ese rechazo, aunque ni siquiera la rechacen por las actividades que tienen, ella lo siente como un rechazo. De ahí, pues aún estamos con tratamiento con ella. Ella actualmente ya puede dominar el tema de su mamá ya la ha buscado y ella la trata, pero ya siente que no le afecta en su comportamiento, que para ella ya es como una persona más, con su respeto que ella le tiene y hasta cierto punto el cariño, pero todavía mantiene como un margen sin que le afecte. Eso es todo. Gracias. Mi nombre es Jair Toro, soy del tercer cuatrimestre de psicología de la materia método clínico. El método clínico es una serie de pasos ordenados que se siguen para llegar a un diagnóstico. Bueno, el individuo con el que me tocó trabajar fue un joven de 18 años con el que se comenzó a trabajar ya que recientemente había tenido lo que fue una ruptura en una relación de, me parece que 5 o 6 años. Después de eso, pues él comenzó a presentar algunos síntomas de depresión y una baja notable en su autoestima. Con lo primero que comenzamos fue con la entrevista y dentro de ella mismo se presentó que tenía algunos síntomas como fatiga, lo que mencionaba como la baja en su autoestima, tenía sentimientos de culpa por esta pérdida que había tenido y también presentaba lo que era falta de apetito, falta de sueño, lo cual pues daba algunos indicios de que estaba sufriendo lo que es un episodio depresivo mayor, pero pues solo cumplía con ciertos síntomas, no con todo lo que se presentaba. En base a eso pues decidimos que se iba a trabajar con 2 sesiones, con una sesión cada 2 semanas debido al tiempo que tenía el paciente. Y bueno, durante las sesiones lo que se fue trabajando, durante las primeras sesiones lo que se fue trabajando fue acerca de estos sentimientos de culpa que tenía respecto a la pérdida que había sentido. Algunas de las tareas que puse yo para el sujeto fue, primero empezamos con ejercicios de respiración, ya que había momentos en los que rumiaba, partía de estos sentimientos de culpa y empezaba a rumiar sobre las situaciones que había vivido. Entonces, para regresar, empezamos a trabajar con ejercicios de respiración. También comenzamos a poner objetivos a corto plazo para que el sujeto empezara a volver a la rutina que tenía antes, ya que en base a lo que había sufrido empezó a dejar de hacer muchas actividades. Él, por ejemplo, era de ir al gimnasio todos los días constantemente, y a partir de ese punto pues eran cosas que él dejó de hacer. Entonces empezamos a poner objetivos a corto plazo para que volviera con esa rutina. En las sesiones también se trabajó con lo que fue su autoestima, con el establecer límites y la parte del amor propio la parte del amor propio y el establecer los límites, dejando claro pues la manera correcta en la que tiene que hacerlo, y el hecho de que no está mal el decir que no, porque era un problema que él tenía, que normalmente le costaba mucho el poner sus límites y el darse a respetar de esa manera. Y bueno, un problema que tuvimos en esa situación fue que conforme fueron pasando las semanas, el sujeto pues empezó a ver avances en lo que fue su rutina, en lo que fue su manera de sentirse, y a partir de eso como que empezó a saltear las sesiones, empezó poco a poco como a soltar esa parte, y pues actualmente estamos otra vez ahí como que acomodando esa parte para poder terminar con el tratamiento, y me parece que sería todo. Buenos días, mi nombre es Damaris Isabel Ramírez Zúñiga, curso el tercer cuatrimestre de psicología. Estamos en la materia de métodos clínicos, la cual nos ha enseñado desde cómo recibir al paciente, nos ha enseñado a realizar e interpretar algunas pruebas proyectivas, cómo seguir a un paciente, dar una especie de seguimiento y tratamiento para que
al final podamos darle las herramientas necesarias y pueda superar el problema por el cual está buscándonos. En mi caso, elegí a una niña de 5 años, se llama Regina. Su mamá se acercó conmigo y me comentó que tenía algunos problemas de conducta y que su maestra en la escuela le había solicitado que tomara terapia con un psicólogo porque pues no quería entrar a clases, se portaba mal, tenía como actitudes un poco agresivas con otros compañeros, decía malas palabras y por lo tanto yo al irla conociendo poco a poco fui aplicando diferentes pruebas, se le hizo el HTP, se le realizó una consulta con terapia de juego y durante el caso, que fue un poco complicado, me di cuenta de que no solamente tenía que tratar a la niña, sino que también tenía que psicoeducar a la madre para que ella pudiera avanzar en su tratamiento, cosa que es muy difícil, ya que muchos padres no están dispuestos a ayudar a sus hijos en un tratamiento. Piensan que el trabajo del psicólogo es arreglar lo que sus hijos tienen mal cuando todo esto comienza desde casa. Entonces, el proceso ha sido un poco complicado, pero puedo estar orgullosa porque sí hubo un avance. La niña tuvo una pérdida cuando sus padres se divorciaron, la figura paterna totalmente desapareció, se refugió con su abuelo materno y lamentablemente después de un mes de la separación de sus padres el abuelo fallece. Entonces la niña requería mucho esa firmeza patriarcal, ¿no? El lado de que necesitaba estar con su papá, el abuelo era el apoyo, desaparece el abuelo y empieza a tener estas actitudes en la escuela, en su casa. No era más que un llamado de atención para su madre, de decirle estoy aquí, mírame. O sea, sí perdiste a tu papá, pero pues yo soy tu hija y te necesito. Entonces la niña tuvo un retroceso en la escuela, no quería escribir, no quería entrar. Se comenzó a hacer de nuevo del baño en la cama por las noches. Esto fue porque sentía miedo de levantarse, porque le tenía miedo a la oscuridad. Pero al su mamá estar en una etapa de depresión, no sabía manejarla correctamente y se desquitaba o se desbordaba con ella. Entonces, pues el miedo constante de hablarle a mamá para ir al baño en la noche y que mamá despertara molesta era lo que le hacía que se hiciera del baño. En las sesiones que tuve con ella, realizamos varios juegos. El primero fue un juego de tronar los globos. Inflé 5 globos, estuvo intentando agarrarlos, jugamos el juego de las sillas, a tronarlos, y me di cuenta de que también tenía muy baja tolerancia a la frustración. Al hablar con ella le tuve que explicar que no siempre podemos ganar y que en la vida así va a ser a lo largo de su proceso. A veces va a ganar y a veces va a perder, pero que está en ella saber cómo le van a afectar las cosas. Entonces le expliqué que es bueno que ella se alegre por los logros de otros, aunque no sean los de ella propia, porque eso también le va a ayudar a que cuando ella tenga un logro, los demás se alegren por ella. Ella necesitaba mucho esa parte de reconocimiento, de que la vieran, de que la felicitaran. Cuando le leí el libro de mi primer libro de terapia, le hice énfasis de que todo lo que se viviera en la terapia conmigo se iba a quedar ahí, que no tuviera miedo de las reacciones de su mamá. Ella tenía de algún modo que saber que ella tiene las herramientas para poder sobrellevar lo que estaba ocurriendo en casa. Es muy difícil cuando los papás se sienten ofendidos cuando un terapeuta les hace una indicación para ayudar a sus hijos. Afortunadamente en las clases hemos visto cómo tratar ese tipo de situaciones. La profesora nos ha ayudado mucho en el aspecto en el que, con todo el respeto y el amor del mundo, hablarle a los padres e intentar explicarles que ellos también son parte fundamental de la terapia. Le sugería a la mamá que no golpeara a la niña constantemente, que intentara hacer acuerdos.
empecé la terapia con un enfoque humanista porque la niña necesitaba mucho amor, mucho abrazo, y terminé dando una terapia cognitivo-conductual. Empecé a poner una serie de tareas las cuales pues iban con un propósito, ¿no? Apliqué el método de te pongo una tarea, vamos a ocupar reforzadores positivos, reforzadores negativos, y también va a haber castigos, pero castigos no físicos, no verbales, algo que realmente le ayudara a la pequeña. Y eso también ayudó a la mamá. La mamá estaba desempleada y al final terminó consiguiendo trabajo, saliendo un poco de su depresión. Un día la niña llegó molesta porque tuvo una situación en la escuela. Jugamos a empujarnos un poco, terminó desbordándose. Lloró, se descargó y le ayudó mucho. Le recomendé a la mamá que hicieran una especie de acuerdo en que si la niña necesitaba ir al baño en la noche pudiera llamarle para que ella la acompañara. Al final pues se decidió que si la mamá no quería este tipo de tarea, pues le dejaron una luz prendida para que ella pudiera encontrar ese camino hacia el sanitario. Y pues la niña ya hace del baño en el sanitario, ya no se hace constantemente del baño en la cama, tal vez sea lo sumo una vez a la semana o cada 15 días, y pasó de 7 días de la semana a uno solo. La mamá trabaja, ya no está tan molesta. Algunas cosas sí hay que seguirlas trabajando, pero pues al final esta Regina entendió que cuando ella va a la escuela y se siente triste, puede interpretar la figura del árbol o alguna nube como su abuelo, al que tanto le hace falta, y que pues los problemas que existan entre papá y mamá son independientes de ella. Se le explicó que a pesar de que escuchaba varias peleas por teléfono con mamá, por ellos, por ella y su hermano, no era su culpa lo que estaba ocurriendo en su casa. Que a veces los adultos, cuando estamos molestos, decimos cosas que no pensamos decir y lastiman a otras personas, pero nosotros podemos darle ese giro, y que no siempre lo que se dice es cierto, que las palabras son palabras y las palabras no lastiman, las acciones sí. Entonces, poco a poco ha ido comprendiendo que para que ella pueda encajar en donde ella esté, debe de ceder, no debe de estar frustrada en que siempre se va a jugar el juego que ella quiera, sino que una vez te toca a ti y una vez me toca a mí. Y que como ella trate a las personas la van a tratar a ella. Por lo tanto, si ella es grosera en la escuela, sus compañeros van a ser groseros con ella. Si ella no hace las tareas que la maestra le deja, vamos a obtener malas calificaciones. Por el contrario, si hacemos las tareas, vamos a obtener buenas calificaciones, y eso nos va a llevar a que mamá nos felicite y tengamos ese reconocimiento que tanto necesita. Entonces, sé que falta mucho por trabajar aún, pero como vuelvo a repetir, en la terapia cognitivo-conductual es una serie de pasos, y pues hay que ir intentando cambiar o modificar un poco el pensamiento, principalmente de los padres, para que de ahí la niña pueda agarrar esos reforzadores que necesita y poder seguir adelante sin tantos problemas con las demás personas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Miriam Lizarde, del tercer cuatrimestre de la licenciatura de Psicología, y dentro de esta materia que son métodos clínicos se nos solicitó hacer una aproximación de lo que puede ser una terapia, en este caso fue individual, la que la profesora nos instó a hacer, eligiendo a cualquier persona que nosotros hubiéramos creído necesario que pudiéramos investigar su caso clínico, y en base a todo
temario desarrollado durante el cuatrimestre, pudimos tener elementos vitales, básicos, para comenzar a tener un acercamiento a una terapia en donde pudiéramos conocer pues, todo el proceso que se lleva, desde la entrevista, la indagación, la intervención, pruebas psicológicas, como son las pruebas proyectivas, las pruebas de personalidad. Eso fue la base para poder nosotros tener el acercamiento a cada uno de los pacientes que cada uno elegimos. Yo escogí a un joven que tuvo un episodio de maníaco en su adolescencia. Hoy en día tiene 27 años, ya han pasado pues prácticamente 10 años. Sin embargo, su proceso ha sido con bastantes, digamos, elevaciones, sube, baja su comportamiento, y por supuesto eso siempre tiene a la familia en estado de alerta, siempre están en un proceso de médico, en observación constante lo tienen al joven, y a pesar de que se le diagnosticó trastorno de bipolaridad en su totalidad, hoy en día ya se sabe que no es un trastorno de bipolaridad grave, porque los trastornos de bipolaridad son como todos los trastornos, leves, moderados y graves. Él entra dentro del trastorno de bipolaridad que se llama ciclotímico, te voy a decir el nombre correcto. Ciclotímico, se llama ciclotímico. Según la clasificación de DSM-5, pasa de ser uno de los trastornos de bipolaridad más leves que existen, ya que hay oscilaciones del estado de ánimo, pero solamente se dan en periodos determinados. Se da y después continúa con su vida normal, y luego se vuelve a reincidir. Entonces, muchas de las veces, este joven sí necesita medicamento, y en esos periodos cortos, y después se suspende el medicamento cuando se interfiere en cierto trabajo de alimentación, de ejercicio, en donde su entorno social y cultural es estable. Él se vuelve a nivelar y el trastorno desaparece. Entonces, esa ha sido la tarea durante 10 años de toda la familia. Yo en la entrevista que tuve con él, encontré un joven bastante autoexigente con su personalidad, y en donde el ambiente constantemente le requiere no mantenerse en un estado de mediocridad, y entonces eso también le causa a él pues cierto estrés. Se ha observado que todo el estrés que él genera no solamente se le pueden dar brotes psíquicos, sino que pues obviamente se refleja también en su salud. O sea, por ejemplo, él a veces tiene problemas en su piel, tiene dermatitis aguda. ¿Por qué? Porque es tanto lo que le genera la tensión emocional
pues obviamente de las exigencias que tiene en cuanto a su familia, sus padres. Tiene solamente 2 hermanos, una hermana y un hermano, y entonces pues son gente ya industriosa que ha alcanzado pues buenos niveles dentro de lo normal de escolaridad y de trabajo, y él, aunque estudia, realmente a veces tiene periodos en donde baja todo su ritmo. No estudia, no trabaja, no quiere hacer ejercicio. O sea, y esto entra dentro de la normalidad de sus oscilaciones emocionales. Se encontró que los padres, dentro de muchas cosas, en un periodo sí fueron muy exigentes con él, y efectivamente intentaban vivir una apariencia determinada en su entorno social, pero tenía muchas digamos que no era lo que aparentaban en cierta manera. Tenían muchos desafíos también ellos, económicos, emocionales, familiares, pero obviamente no lo externaban en la parte exterior, ¿no? Entonces toda esa pues, crisis que de alguna manera se va haciendo transitoria en muchas familias puede ser detonante de un trastorno mental. En este caso, por ejemplo, él empezó a no manejar las emociones cuando los papás propusieron que querían un divorcio, ¿no? Entonces, ahí empezó su primera reacción, en donde no pudo controlar no pudo tener, digamos, una resiliencia adecuada a la situación que se estaba presentando, aunado a que estaba en un periodo escolar importante que era la preparatoria, y tenía pues también muchas demandas sociales, ¿no? Tenía que cubrir ciertas cosas de teatro, ciertas calificaciones que los padres exigían, y a veces eso no le funcionaba a él. Entonces, en lugar de externarlo, lo interiorizó, y eso hizo que se detonara un brote psicótico. Él empezó con una verborrea importante, donde tuvo que ser estabilizado en un hospital psiquiátrico para poder continuar con los estudios adecuados del diagnóstico. Entonces, actualmente, bueno, se encuentra que tiene, dentro de todas las cosas, un área intelectual, dentro de los parámetros normales. Dentro del área social también está integrado, aunque obviamente maneja relaciones no estables. Son relaciones que son también de mucha euforia. Puede estar muy enamorado durante 2 semanas y de repente ya no quiere nada con esa chica, y luego quiere tener relaciones efímeras constantemente, donde también no le causa eso un bienestar de estabilidad emocional. Ha logrado consolidar relaciones estables durante periodos importantes, 2-3 años, pero al final ha terminado de alguna manera venciendo su inestabilidad emocional, esas relaciones en donde sus parejas sí pueden amarlo un tiempo y comprenderlo, pero no siempre como que terminan tolerándolo, ¿no? Entonces, obviamente lo que pretende él en este tiempo es precisamente eso: conocer cuáles han sido los detonantes que no han funcionado en sus relaciones, para que en un futuro él pueda estabilizarse de una manera más clara, tanto en el área económica, escolar, pero por supuesto lo que más le importa es la emocional, ¿no? Y depender pues lo que más pueda de los medicamentos para administrarse esas bajas de neurotransmisores que finalmente están desniveladas, en especial su serotonina, su dopamina, con alimentos que le proporcionen esa salud física de entrada, y todo lo demás sigue trabajando y está dispuesto a estar en terapias
para que su estado emocional mejore. Y fue, pues sí, muy gratificante tener ese acercamiento con ese tipo de personas que nos enseñan demasiado, ¿no? Que hay muchas cosas que aprender. Y pues eso es todo. Gracias.